Vamos ahora con Óscar Ferrato los martes. La importancia de la participación ciudadana. Óscar. Sí. Muy buenos días, Luis Alberto, y muy buenos días a todo el auditorio. Quiero empezar con un poco de anuncios parroquiales. Quiero felicitar a los organizadores de la Gran Carrera del Desierto. Hay que hablar también de lo bueno. Sin duda. Y les reconocemos siempre lo bueno, pero sí, no podemos tapar lo malo. Donde pues se lograron correr, a mí me tocó nada más correr 53 kilómetros, fue lo que me tocó. Y hubo gente que corrió 75 kilómetros o 78 kilómetros en 2 días. Y creo que los organizadores, las autoridades y los voluntarios que hicieron posible este evento, hay que reconocerles y por mi parte agradecerles porque nos cuidaron. Y esto es de las cosas buenas que podemos hablar de Sonora. Pero pasando al siguiente tema de participación ciudadana, pues está muy de la mano con los dos temas que has tocado hoy en la mañana. La semana pasada decíamos que en este país no pasa nada. Y después de esa reflexión y muchas llamadas, la gente decía, ¿qué podemos hacer? Y la conclusión es que tenemos que alzar la voz, no debemos de normalizar lo que no es normal. Yo lo he repetido aquí varias veces, que lo único que pretendo hacer es declarar que aquello que es un sinsentido, y lo que no tiene razón, y lo que es obvio. No estamos haciendo más que poner reflectores en lo que está sucediendo. Sobre el tema de un funcionario público imputado, respetando su presunción de inocencia, pues él tiene un trabajo de tiempo completo hoy en día, que es defender su reputación, su honorabilidad y además defender su libertad. Creo que así como decía que el señor gobernador tenía 3 cachuchas y no se puede servir a 2 dioses, este funcionario público hoy en día, por el bien del Estado y por el bien de la honorabilidad de la gestión pública, pues tiene que dedicarse a su defensa. Totalmente. ¿Por qué? Porque está en juego su libertad. La facultad de nombrar a un jefe de oficina, y vaya que es el puesto más cercano al gobernador, porque es la puerta a toda la información, gente de un ejecutivo, pues tiene que ser como la mujer del César, no solamente tiene que ser pura y casta, tiene que aparentarlo ser. Pero la decisión es una decisión personalísima del señor gobernador y él es el que va a tener que tomar la decisión por el bien de su administración y por el bien del Estado. El minimizar lo que está sucediendo en esta parafernalia o en este gran carpa que nos han acostumbrado en este modelo de comunicación social de la 4T, donde el presidente nos busca presentar como aquel personaje del doctor Pangloss de Voltaire en la gran obra de Cándido, de que pues vivimos en el mejor de los mundos y todo lo que sucede es para bien. El optimismo es bueno, pero es un optimismo que debe estar anclado en una serie de realidades, porque en base a la realidad se construyen las posibilidades futuras de un Estado, de un gobierno y de una sociedad. La realidad es que no todo está bien. Creo que debemos de celebrar que el día de ayer se dio a conocer el indicador de inflación y ya bajó ligeramente, ya estamos en 8.53, pero hay una presión especulativa contra el peso que una de las calificadoras nombraba, donde decía hay la posibilidad de una devaluación, y si Banco de México en noviembre no actúa para subir las tasas de interés por presión política, vamos a tener problemas económicos en la balanza de pagos, que ya los tenemos, por cierto. Estamos ante un Estado y una sociedad polarizada, pero estamos polarizados porque hay quienes están privilegiando la política de división y la política de identidad. La semana pasada veíamos
un secretario de Gobernación diciendo que los de Tabasco son muy inteligentes y los del norte son muy tontos, que es una forma muy similar a la de López Obrador, decir, pues están los fifís, los conservadores, y está el pueblo bueno y sabio, en esa intención de dividirnos como sociedad para ellos ganar y seguir usufructuando el poder. En realidad, el 94-95% de los mexicanos no militamos en ningún partido, no nos interesa la política partidista. Sí nos interesa la política como la construcción de una posibilidad de una mejor sociedad y de un mejor futuro para nuestros hijos. O sea, la sociedad se hace política, lo que no se hace es grilla. Y lo que nos están metiendo en esta dinámica preelectoral, pues es una política de división, una política de buenos y malos, una política de norte contra sur, y en realidad pues hay un solo México, un solo destino, una sola nación, un solo interés común, y además, en el fondo, todos queremos lo mismo porque queremos lo mejor para nuestras familias, para nuestros hijos, para nuestros seres queridos. No vamos bien en seguridad, no vamos bien en economía, no vamos bien en salud, no vamos bien en educación, no vamos bien en combate a la corrupción, no vamos bien en cohesión social porque hay una política de polarización. Y para acabarlo, la semana pasada el presidente coquetea con la idea de la extensión de mandato y luego dice, pues lo pensé, pero luego lo deseché, pero estoy como Vicente Fernández y el público sigue aplaudiendo, yo voy a seguir cantando. Estamos en tiempos peligrosos, pero estamos en tiempos peligrosos porque la sociedad no participamos. ¿Qué tenemos que hacer para participar y alzar la voz? Pues primero tenemos que documentarnos. Proyecto Puente es un buen ejemplo donde se presenta información puntual, verificada, producto de investigación, se dan las voces a gente que piensa de distintas formas y creo que el hablar con aquellos que solamente piensan igual que nosotros, pues es una pérdida de tiempo porque tenemos que confrontar ideas, debatir, pero siempre con información puntual y sobre todo con mucho respeto. Alguien me preguntaba la semana pasada, ¿es que fulano de tal es tu enemigo? Le digo, no, en realidad en lo público y en lo privado no tengo enemigos, sí tengo adversarios con los cuales tengo diferencias filosóficas de cómo llegar a un punto, porque en el fondo coincidimos a dónde queremos llegar. No debemos dejarnos polarizar. Tengo que hacer un corte, vuelvo para concluir. Sí. Oscar, conclusión. Conclusión, sí. Para concluir, en esta política de polarización lo que tenemos es que nosotros alzar la voz, documentarnos, participar. Creo que lo que está haciendo Wendy es lo correcto, hay que alzar la voz, hay que decirlo, pero también en el caso de Coparmex hace un par de años pues vino Viri Ríos, vino Gloria Álvarez, que fueron las conferencistas estelares de Coparmex en aquella reunión. Y lo que está haciendo Coparmex es que es parte de lo que vengo a decir, pues hay que documentarse, hay que entender, hay que escuchar a la gente que fueron los protagonistas de esa historia y a medida de que tengamos la información vamos a poder argumentar, debatir y sobre todo proponer. La clase política ya se agotó, no tienen una oferta fresca, venimos en una historia de cambio o en una propuesta de cambio, como lo estamos viendo aquí, donde todo cambió para que todo siga igual, nada más que se adelantaron los tiempos, como tú mencionabas ahorita, antes al final se les cuestionaba, ahorita están cuestionados desde el principio, pero yo creo que lo que tenemos que hacer es dejar de seguir la dinámica que nos quieren poner desde el púlpito presidencial, desde el púlpito gubernamental, para tener una agenda ciudadana propia, porque al final del día son las aspiraciones de la sociedad las que cuentan. Queremos un gobierno eficiente, con un manejo pulcro de las finanzas públicas, y sí, queremos que sean ejemplo de rectitud, honorabilidad. ¿Por qué? Porque es el ejemplo que le están poniendo las siguientes generaciones. No son los dueños del poder, son los administradores temporales en los cuales se deposita la administración pública y un depositario tiene que entregar
mejor de lo que lo recibió. Y creo que lo que hemos visto en los últimos 5 o 6 sexenios lo dejan en una situación peor de lo que lo recibieron, y estoy hablando de todos los niveles de gobierno, y Totalmente. aquí sin distinción de partido. La sociedad es lo importante, alcemos la voz, pero documentémonos, participemos y siempre con mucho respeto. En lo público no hay enemigos. Todos estamos en el mismo barco y tenemos que jalar por el bien de nuestro país en una sola dirección. Totalmente. Y además yo lo digo y reitero públicamente y hago mi compromiso. Digo, yo no participo en discusiones ni en Twitter ni en Facebook. No tenemos que demostrarle nada a nadie. Aquí están las pruebas de nuestra historia de periodismo. 12 años. Damos margen a que el gobierno, como hemos sido siempre, con Claudia Pavlovich nos critican el primer año. Es que y ya estás entregado. A ver, espera, pues, tienes que dar tiempo a los gobiernos. Compadres, igual que siempre es la misma. Pero aquí en este medio, al menos como política editorial, y tú lo sabes, le reconocemos y le vamos a seguir haciendo lo bueno, de donde venga, como política editorial. Y creo firmemente que están haciendo muchas cosas bien. Creo que Durazo trae muy buenos proyectos, desde la planta solar, desde la Sauceda, las carreteras, trae el litio, trae excelentes proyectos que pueden detonar a Sonora en otro nivel. Pero hacemos periodismo y no vamos a dejar pasar lo malo. Y esto que está ocurriendo en Sonora es muy malo. Tener un funcionario acusado. Somos periodistas, nosotros no vamos a tapar a ningún gobierno, la verdad. Porque nomás falta que le paguen los viáticos para que vaya a firmar cada mes a Baja California. Eso, inadmisible. Frente a la desgracia que traemos, frente a un panismo cínico y a un priismo autoritario, documentado, con hechos inobjetables. ¿Cómo es posible que nos vayamos a doblar y decir, no, es que ¿qué? Que sus energías y que se defienda con su dinero. Que se vaya del puesto ese señor, ya tiene mucho tiempo, adelante. Y el que sigue, porque al rato el problema va a ser para Alfonso Durazo y su gobierno. Si tú dejas, como acuérdate qué pasó con Padres. Y primero uno, otro y todo, y al rato se convirtió en gobierno de cuates y no pudo hacer nada. Y se terminó con una Contraloría Ciudadana que tampoco pudo hacer nada. Que ahí está, la enfrentamos, la cuestionamos. Puede pasar lo mismo, porque al rato, oye, ¿cómo al jefe de la oficina no lo moviste y a mí sí me vas a mover, que yo estuve en campaña y que yo te puse? Se va a convertir en un gobierno de cuates. Está a tiempo de pegar un manotazo y lo esperamos. Y confiamos que así sea, porque conocemos al gobernador y sabemos que no puede achicharrarse con los cuates.